Bueno, jóvenes, esta es la clase para onceavo grado. Aprovecho la oportunidad para saludarles y darles la bienvenida en esta semana. Sean bienvenidos. Soy el profesor Ramón Elías Arega, quien estará atendiéndoles la clase de Matemática 3 para este año 2021. Pues espero que puedan seguir ustedes adelante y puedan cumplir con cada una de las asignaciones que hemos estado o que vamos a estar entonces compartiendo a través de la plataforma y a través de algunos videos que también vamos a estar compartiendo. En esta oportunidad voy a discutir con ustedes, voy a explicar los dos ejemplos que aparecen en el material de la semana en relación al paralelismo. Y vamos a considerar el ejemplo 1.7, donde nos dice en la figura de la derecha, la recta L es paralela con la recta M, las dos rectas son paralelas. Encuentre la medida del ángulo X. Y nos dan este ángulo de 30 y este ángulo de 40. Bien, entonces la solución que se plantea es lo siguiente. Nos dice que debemos de trazar una recta paralela a la recta W, o a la recta L. Trazamos una recta, que es esta recta de acá, por el vértice del ángulo X. Y a esa recta la vamos a nombrar como recta S. O se puede usar otra letra. De manera que estas rectas son paralelas. Estas rectas son paralelas. Bien, entonces, al trazar esa recta, vemos entonces que el ángulo X se divide en dos ángulos, el ángulo Y y el ángulo Z. Entonces, podemos concluir que el ángulo X es la suma del ángulo Y más el ángulo Z. Al trazar esta recta paralela, vemos que este ángulo es alterno interno con el ángulo de 30. Son alternos internos por los ángulos que estuvimos discutiendo en el material anterior. Estos ángulos son alternos internos, por lo tanto la medida del ángulo Y es igual a 30. De igual manera, como esta recta es paralela con esta, el ángulo Z es alterno interno con el ángulo de 40, por lo tanto Z es congruente con 40, es decir, son iguales, igual que Y es congruente con 30. Esa es la manera como se dice, o son iguales. Entonces la medida del ángulo Z es igual a 40. Al plantear entonces la medida del ángulo X es igual entonces a la suma de la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. Por lo tanto, entonces la medida del ángulo X es 30 más 40, que es igual a 70. Eso sería entonces, y se expresa de esta manera, medida del ángulo X es igual a 70. ¿Verdad? Bien. Vamos entonces a considerar el siguiente ejemplo, el ejemplo 1.8, que también va a estar ahí en su material. Nos dice que en la figura de la derecha S es paralela con R, así se lee, paralela, y los ángulos de 40 y 60, que se consideran en esta parte. Y nos pide que encontremos la medida del ángulo X, este ángulo que está acá. Bien, vamos a ver entonces que el ángulo A es un ángulo alterno interno con el ángulo de 40. Por lo tanto, A es igual a 40, son congruentes. Luego vemos estos dos ángulos, observemos estos dos ángulos y estas dos rectas que están acá, estas dos rectas paralelas. Estos dos ángulos se llaman ángulos correspondientes y los ángulos correspondientes son iguales. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 60. ¿Para qué nos sirve eso entonces? Para que así como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a trazar una recta paralela a las dos rectas anteriores por el vértice del ángulo X. Por lo tanto, el ángulo X es la suma de este ángulo más este ángulo. Ahora vemos entonces que el ángulo A es alterno interno
con este ángulo de acá. Por lo tanto, este ángulo es igual a 40. Y este ángulo que está acá es alterno interno con este de acá. Por lo tanto, este ángulo de acá mide 40. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá es alterno interno con este. Por lo tanto, este ángulo de acá mide, 60, que es el ángulo correspondiente con este de acá. Bien, entonces, por lo tanto, el ángulo X es la suma de estos dos ángulos, que sería entonces la suma de 40 más 60. Porque este ángulo es este mismo ángulo. Y este ángulo de acá, que es este ángulo, es alterno interno con este, es este mismo ángulo de acá, que es 60. Por lo tanto, mide 100. Y esa es la forma como entonces se resuelve este tipo de ejercicios. Con lo que entonces, jóvenes, les quedaría a ustedes en el material, va a aparecer entonces que ustedes van a resolver los ejercicios 1.7, 1.8 y 1.9, que lo van a poder ustedes ver ahí en el contenido de la semana. Así que es un placer poder comunicarme con ustedes, que ustedes puedan tener contacto conmigo y que sepan que pues voy a estar yo atendiéndoles con los temas, el contenido de la matemática 3 para onceavo de banca y finanzas. Así que estoy a la orden y que ustedes puedan continuar. Les invito a que pues sigan adelante, ¿verdad? Y que este año 2021 pueda ser de mucho éxito y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que nos veremos en una próxima clase, en una próxima semana, pues estaremos comunicándonos. Así que muchas bendiciones también para cada uno de ustedes.